Gracias. La ponencia final estará a cargo de la doctora Mariela Gutiérrez, profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, que es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua de allá de Madrid. Es también miembro de la directiva del Pen Club de Escritores Cubanos del Exilio. Tiene una cantidad grande de distinciones, entre las cuales se encuentran la medalla de honor de la ciudad de Wagner de Vigueur en Francia del año 2004, el premio a la excelencia en la investigación de Waterloo en Canadá del 2006, premio a la difusión de la cultura cubana en el exilio de Valencia en el 2008, premio a la profesora titular distinguida de Waterloo del 2009, premio líder académico del 2011 y profesor huésped distinguido del 2012 y el 2015 del TEC de Monterrey. La doctora Gutiérrez se especializa, ya ustedes muchos de ellos lo saben, en los estudios afrohispánicos, principalmente en la obra de Lidia Cabrera, y ha escrito 8 libros y 107, quizás sean 108, ya sí. Quizás son 110. Artículos en monografía y revistas eruditas. Con ustedes, la doctora Mariela Gutiérrez. Muchas gracias. Me disculpen, pero yo no sé hablar sentada. ¿Así? Ok. Muchas gracias, Julio, por tus palabras y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Solo tengo un pequeño cambio en el título, una palabrita. Cuando comencé a hacer la investigación quería ir hacia lo político, pero otra parte de mí me llevó hacia la parte literaria de Elio. Entonces, en vez de imaginario político, cambié a imaginario ilustrado. Así que mi ponencia es Elio Alba Bofill y su imaginario ilustrado, Martí, Varela, Barona, Rodó, entre otros. El doctor Elio Alba Bofill, nacido en 1930, es natural de Regla, La Habana, Cuba. Se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras del Instituto de La Habana, recibiendo el galardón Alumno Eminente de dicho plantel. Cabe decir que el joven Elio es un estudiante ejemplar, como lo manifiesta el haber ganado el premio Antonio Bachiller y Morales, correspondiente al primer expediente entre todos los graduados de institutos públicos en la provincia de La Habana de 1943 a 1948. Luego se gradúa de doctor en Derecho en la Universidad de La Habana en 1953. También recibe el premio Ricardo Dolz Arango, que lo lleva a ser abogado de oficio de la Sala Tercera de lo Criminal en la Audiencia de La Habana, 1954-1956. Además, se recibe de profesor de Derecho Civil en la Universidad Social Católica San Juan Bautista de la Salle, Habana, Cuba, 1957 a 1961. Como tantos otros cubanos, Elio Alba Bofill sale de Cuba en 1961 y continúa estudiando en el país que lo ha acogido, los Estados Unidos. Elio Alba Bofill sale de, perdón, no quise repetir eso, y obtiene un máster en Arts de Rutgers University en New Jersey en 1967 y un doctorado en filosofía, PhD, de New York University en 1973. Ambos con especialización en literaturas hispánicas, recibiendo en esta última, por excelencia de su expediente académico, el premio Founders Day Award. Después de recibir el Master of Arts, Alba Bofill, en 1969, comienza en el City University of New York, Kingsborough College, como profesor de lengua y literatura española e hispanoamericana y es ascendido a profesor titular en 1980. Se jubila en 1995 como profesor emérito de dicha universidad.
El doctor Alba Bofill ha sido secretario ejecutivo nacional de la Asociación Círculo de Cultura Panamericano desde 1975 hasta este año de 2016. En su vida profesional, él ha dictado numerosas conferencias en Estados Unidos y en el extranjero. Por otra parte, ha sido designado miembro de honor de la Academia Uruguaya de Letras en 1995 y ha recibido el diploma de honor del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el exilio. Además, en 1996 es galardonado con el certificado de herencia cultural cubana el día mismo de su nombramiento como miembro emérito por la Junta de Directores de dicha institución. Inicia como miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en 2000 y es ascendido a miembro de número de la misma y correspondiente de la Real Academia Española con sede en Madrid en 2014. Además de todo lo anterior, Alba Bofill recibe, junto con su esposa Esther Sánchez Grijalva, como anteriormente nos dijo nuestra colega Ellen, la placa de reconocimiento de la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, como educadores del año 2010, los dos juntitos, como siempre, ¿verdad? El doctor Alba Bofill ha escrito 10 libros de gran profundidad e interés, aparte de múltiples artículos y ensayos eruditos, en los cuales ha plasmado no solamente su amor por su patria, Cuba, sino también su posición cultural, histórica y política en relación a su país natal y a otras áreas de América Latina. En su libro, Enrique José Varona, Crítica y Creación Literaria, publicado por Hispanova en 1976, se valora la labor del prócer Enrique José Varona, como bien nos ha hablado nuestro colega, te iba a decir Aurelio, yo no sé Octavio por qué, como Aurelio, Aurelia soy yo, bueno, del prócer Enrique José Varona como exégeta y creador, estudiando su producción crítica para determinar las características de su enfoque y las técnicas que usó en su narrativa. En definitiva, hace una evaluación del poeta y el prosista, es decir, del literato, que es quizás su faceta más perdurable, aunque el filósofo, el educador y el patriota le hayan oscurecido en gran medida. El libro está dividido en 4 partes. La primera estudia a Varona como cúspide de la tradición filosófica cubana y lo sitúa dentro de la generación positivista de Hispanoamérica. La segunda parte se enfoca en el estudio de su técnica crítica, que es la parte fundamental de su obra literaria. La tercera analiza la labor crítica de Varona ante el romanticismo, el positivismo, el realismo, el naturalismo, el parnasianismo, el decadentismo y el modernismo. Por fin, la cuarta y última parte finaliza estudiando al poeta y al ensayista, subrayando su trascendencia en la historia literaria de toda Hispanoamérica. En su excepcional libro titulado Índice de El Pensamiento, Cuba, 1879-1880, publicado por Senda Nueva de Ediciones en 1977, el cual escribe Helio Alba Bofill junto con el doctor Francisco E. Feito. Los autores señalan en la introducción de este índice de la revista El Pensamiento, fundada y dirigida por el poeta matancero Nicanor A. González, tiene el propósito de dejar constancia que a pesar de su corta vida, esta publicación excedió los límites provincianos y alcanzó una acogida nacional debido a la calidad de sus colaboradores, que resultaron ser figuras muy destacadas en la historia literaria del siglo XIX cubano, como lo fueron, entre otros, Antonio Bachilleri Morales, Esteban Borrero Echevarría, Bonifacio Virne, José María Heredia y Heredia, José Jacinto Milanés, Enrique Piñeiro, Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, Enrique José Varona y Juan Clemente Cenea. Es de importancia notar que tan selectos colaboradores se volcaron en una amplitud temática que hizo evidente la preocupación humanista de la intelectualidad criolla de aquel momento. El libro está organizado en 5 índices: un índice bibliográfico con registro completo de los colaboradores y sus contribuciones a los que les asigna un número clave,
Número 2, un índice de título según aparecieron en la revista. Número 3, un índice de primeros versos. Y número 4, un índice temático, los que responden al número clave que le corresponda. Y por último, el número 5 es un índice de sumarios en el que se reproduce el original de cada número de la revista tal como apareció en su momento. Y cada trabajo queda referido con la clave que se le asignó. Una verdadera joya, compendio de recopilación e inventario. Una hermosa publicación del doctor Alba Bofill es su libro Los estudios cervantinos de Enrique José Varona, publicado por Senda Nueva de Ediciones en Nueva York en 1979. El libro en cuestión se centra en el interés que sobre Cervantes mostró Enrique José Varona desde edad temprana, como parte de una poderosa corriente cubana de preocupación cervantina que existe desde el siglo XVIII y que tiene a través de la historia aportaciones muy destacadas. Uno de sus aportes fundamentales fue la conferencia que hizo Varona sobre Cervantes en el Nuevo Liceo de La Habana el 23 de abril de 1883, de especial significación no solo por el método positivista de crítica literaria que utilizó, sino por el valor de su contenido, pues es innegable que esta conferencia es el estudio más acabado e importante de su obra cervantina. En este libro de Alba Bofill se transcriben además las versiones completas de 5 estudios breves de Enrique José Varona, publicados en la Crónica de los Cervantistas de Cádiz, de los que había escasas referencias en la bibliografía cervantina de Cuba. También se incluyen 2 trabajos sobre el Quijote de 1905, los dos, con ocasión de celebrarse el 3er centenario de su publicación, además de una crónica personal muy curiosa titulada, cito, de cómo en mi niñez fui Quijote, fin de cita, y una carta al autor de un libro sobre ese tema. Helio Alba Bofill publica en 1982 el ensayo en Hispanoamérica por el Instituto de Filosofía y Ciencias de Letras de Montevideo, Uruguay, en 1982. Departamento de Investigación y Estudios Superiores de Letras Americanas es el que hace toda la recopilación, y este libro recoge el contenido de un curso sobre ensayistas de Hispanoamérica que el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad Católica de Uruguay invitó a dar a Alba Bofill en 1981. El curso llevó por título La preocupación americanista en 4 ensayistas de la cuenca del Caribe y se concretó en las ideas centrales que se han mostrado en la ensayística de nuestra América a través del estudio de José Martí, José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureñas y Jorge Mañach. El interés que despertó este curso llevó a publicar 2 ediciones del mismo, la primera en 1982 y la segunda en 1983. En el libro Conciencia y Quimera, publicado por Senda Nueva de Ediciones en 1985, se recogen muchas de las conferencias dadas por el autor, Alba Bofill, en congresos profesionales en diferentes estados de la Unión, o por invitación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también la Universidad Católica Dámaso a Larrañaga de Montevideo, Uruguay. Se cubren ellos el análisis de novela, Senogandía, Lobeira, Labrador Ruiz. Análisis de ensayo, Vasconcelos, Martí, Varona, Sanguilí, Mañach. Análisis de poesía, Loinás, García, Tudurí. Análisis del cuento, Matías Montes Huidobro, y análisis del drama, Valls, Jorge Valls, los cuales quedan unidos por una evidente constancia temática que es una permanente preocupación por encontrar una definida identidad latinoamericana. Cito a Helio: en definitiva, lo que ha hecho el hombre en el campo de las letras es o tratar de entenderse, de penetrar en sus esencias, de encontrar su manera de ser, en fin, de descubrir su identidad, o soñar, alejarse de la realidad, crearse un mundo fantástico, un mundo ideal, que no es más que otra manera de buscarse a sí mismo, de indagar las dimensiones que la razón no encuentra. Fin de cita.
No cabe duda, en esta frase se encuentra la justificación del título. Helio Alba Bofill escribe un singular libro titulado Enrique Labrador Ruiz, precursor marginado, publicado por la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, en Montevideo, en 1987. El prólogo del libro es del doctor Walter Rela, del Departamento de Investigación y Estudios Superiores de Letras Americanas de dicha universidad. Este libro estudia a Enrique Labrador Ruiz, sin duda una figura muy destacada de la novelística cubana del siglo XX, que se identifica con la corriente renovadora del momento y reaccionando contra los excesos del realismo y el naturalismo, llamó gaseiformes a sus primeras novelas. Laberinto de 1933, Cresival de 1936 y Anteo de 1940. El libro consta de 5 capítulos. En el primer capítulo se sitúa Labrador Ruiz dentro de sus circunstancias vitales, que fueron las de los comienzos republicanos hasta el exilio en los Estados Unidos. El segundo capítulo estudia las técnicas innovadoras de sus novelas gaseiformes. En el tercero analiza cómo, sin regresar a las tendencias pasadas, hay más corporeidad en su libro La sangre hambrienta, aunque mantiene ciertas audacias estructurales y estilísticas de la etapa anterior, y en los capítulos 4 y 5 se completa el estudio del escritor como cuentista y como ensayista. En esta última vertiente es que se afirma concluyentemente que su obra ensayística, y cito al autor, está dedicada a la defensa de su narrativa frente a una crítica miope que no supo ver en el momento su aliento innovador. Fin de cita. El libro Cubanos de 2 siglos, ensayistas y críticos, de las ediciones Universal de 1998, contiene 15 trabajos de Alba Bofill sobre ensayistas y críticos cubanos, resultado de conferencias dadas debido a invitaciones especiales o a participaciones en congresos profesionales, lo cual implica que no hay un propósito antológico. Sin embargo, de la totalidad de ellos se puede inferir que hay ciertas características de la ensayística cubana que Alba Bofill sintetiza en 4 partes. 1, el gran contenido humanístico. 2, la constante referencia a la raíz cultural española. 3, la búsqueda de las esencias hispanoamericanas. Y 4, el permanente enfrentamiento al proceso histórico y cultural de la patria que, según afirma el autor, y cito, ha contribuido a mantener una conciencia nacional en el pueblo cubano a pesar de las vicisitudes y dolores que Cuba ha sufrido y actualmente sufre. Fin de cita. La colección de ensayos comprende 5 de las figuras prominentes del siglo XIX y 10 del siglo XX. Con el mismo sentido didáctico aplicado anteriormente, encuentra que en los primeros ensayos se pueden distinguir 3 funciones fundamentales. Una función iluminadora de difundir en la colonia la cultura universal, otra analítica de los problemas de la patria y otra formativa encaminada a la formación de una conciencia nacional. Por otra parte, al enfrentarse a los ensayos del siglo XX, Alba Bofill concluye diciendo que en el grupo seleccionado, que puede considerarse representativo de una totalidad, se aprecian las mismas funciones, la de traer a la nueva nación el proceso cultural que estaba ocurriendo en Europa y en la América del Norte y del Sur, la de enfrentarse a la raíz de los problemas de la joven república, aferrada a los errores del largo periodo colonial, y la de advertir de los peligros que el sectarismo político o la frustración desmedida podrían conducir al fracaso de una patria libre y próspera. El libro Vigencia y Trascendencia de Ariel, de José Enrique Rodó, que publica Helio Alba Bofill con la editorial Ateneo de Montevideo en el año 2000, contiene la conferencia dictada por Alba Bofill en el mismo Ateneo de Montevideo el 4 de octubre del año 2000, invitado por dicha institución para conmemorar el centenario de la publicación de Ariel de Rodó. En la misma analiza
perdón que es difícil esta palabra, pormenorizadamente la posición del pensador uruguayo respecto a las distintas tendencias estéticas del momento para llegar a situarlo ante la problemática hispanoamericana al iniciarse el siglo XX, que es donde su pensamiento se hace vigente y trascendente. Cito, la obra de Rodó, nos dice Alba Bofill, debe pues interpretarse como uno de los primeros, más serios, amplios y rigurosos esfuerzos de la intelectualidad hispanoamericana de efectuar una búsqueda de nuestras esencias, de acercarse a nuestra genuina manera de ser para plantearnos un necesario programa de superación. Fin de cita. Esta panorámica se complementa con un recorrido por las distintas evaluaciones que hizo la intelectualidad de su época ante los planteamientos del pensador uruguayo. El libro está prologado por Héctor Patiño Gardone, presidente del Ateneo de Montevideo en ese momento. En su libro Estudios sobre Letras Hispánicas, de las ediciones Universal de Miami del 2003, Helio Alba Bofill recoge 22 trabajos sobre una selección de autores españoles e hispanoamericanos que incluyen entre sus obras casi todos los géneros literarios. En relación al drama, encontramos un estudio sobre El Príncipe Constante de Calderón de la Barca. Sobre la novela se empieza con Cervantes hasta llegar a Reinaldo Arenas, pasando por Gertrudis Gómez de Avellaneda, Manuel Seno Gandía, Enrique Labrador Ruiz y Carlos Fuentes. En el ensayo se estudia a Sarmiento y su visión de la problemática hispanoamericana, a José Martí, a Juan Pablo Duarte, Eugenio María de Hostos, José Enrique Rodó, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Humberto Piñera y Carlos Márquez Sterling, bajo distintos enfoques como son el crítico, el histórico y el literario. El libro se termina con 3 ensayos generales, uno titulado Patria y Cultura en la Historia del Periodismo Cubano, el otro, La Cultura en la República de Cuba, y el tercero, El Ensayo Cubano en el Exilio. Finalmente, su libro titulado Cuba, Agonía y Deber, de Letras e Historia, Ediciones Universal del 2009, es una compilación de 21 conferencias dadas en congresos profesionales e instituciones patrióticas del exilio, como la Asociación Pro Cuba de Elizabeth, la Asociación de Expresos Políticos de Union City, the National Association of Cuban American Women de Union City, todas las 3 basadas en New Jersey, y el tercer encuentro de escritores cubanos exiliados en Nueva York, junto con 5 presentaciones de libros de historia escritos por cubanos en el exilio. Por la libertad de Cuba y grandes debates de la Constitución cubana de 1940, los 2 de Néstor Carbonell Cortina, En torno al nuevo orden mundial, Cuba en la órbita de la gran conspiración de Ariel Remos, Ernesto Che Guevara, Mito y Realidad y la Revolución de 1933, ambos de Enrique Ross. Las conferencias no están agrupadas por orden cronológico, sino en orden histórico, puesto que a través de las mismas se sigue el proceso de desarrollo de la cultura y de la conciencia nacional. Basta hacer la relación de los títulos para darnos cuenta de lo dicho. Un paralelo entre 2 fundadores, Félix Varela y Enrique José Varona. Otro, significación de Eduardo Faccioso en la historia de Cuba. Otro, la guerra de los 10 años y la formación de la conciencia nacional cubana. Antonio Maceo y su trascendencia histórica. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la luz de la crítica de Enrique José Varona. La gran tradición de la crítica cervantina en Cuba. Mirando en torno de Enrique José Varona, esclarecedor análisis de los inicios de la República. Problemática de la presencia del positivismo en Cuba e Hispanoamérica. La ensayística de José Martí y Enrique José Varona. En torno al primer número de la Edad de Oro. Proyecciones históricas de la Constitución de 1940, El ensayo en la República, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, profundo pesimismo ante las revoluciones, Playa Girón, su significación histórica, Humberto Piñera Llera y su fecunda labor en el exilio, La mujer cubana en el presidio político marxista, El presidio político, voz de la dignidad del pueblo cubano,
la defensa de la dignidad humana en los escritores cubanos del exilio. El Círculo de Cultura Panamericano, 40 años de la lucha por la libertad de pensar. Cuba, ausencia presente en el destierro de Alberto Gutiérrez de la Solana. Leví Marrero y su mensaje de fe en el futuro de Cuba. Elio ha escrito: todos y cada uno de ellos parecen tener la intención de demostrar cómo los fundadores forjaron en el pueblo entereza para afrontar la agonía de cualquier opresión con la resiedumbre que anima el cumplimiento del deber. Indiscutiblemente, como hemos podido apreciar con mis comentarios, el doctor Elio Alba Bofill es un dedicado académico y prolífico autor. No obstante, a mi parecer, su más grandiosa aventura profesional ha sido y aún es el Círculo de Cultura Panamericano, el cual fue fundado en 1963 por el doctor Carlos M. Raggi, profesor de Russell Sage College de Nueva York, con la colaboración de destacados intelectuales cubanos exiliados como él. La idea fundamental en un principio era crear en los Estados Unidos una institución cultural que esté orientada a la defensa de los grandes valores democráticos de la sociedad panamericana, encaminada a la promoción del conocimiento de la valiosa cultura hispánica y que integre en su seno no solamente a profesores e intelectuales de Cuba, sino de todas las naciones que se agrupan bajo el movimiento panamericano. Un paso de importancia es tomar la decisión de crear una revista cultural que se constituya en órgano de expresión de la sociedad. Así, Círculo, Revista de Cultura, bajo la dirección del doctor Raggi, ve la luz en 1970. Al año siguiente, en 1971, aparece Círculo Poético, la segunda publicación anual de la institución, dirigida en un principio por Ana Eche González Raggi. Ambas publicaciones han seguido publicándose hasta hoy, sin interrupción. Sucedieron a Ana H. González Raggi como editores de Círculo Poético, Gladys Aldívar, 1996 a 1998, y José Corrales y René León, 1998 a 2002. Pero en 2002, cuando muere José Corrales, el doctor Octavio de la Soarea, aquí hoy con nosotros, toma las riendas del Círculo Poético hasta hoy día. Tras la muerte del fundador en 1975, el Consejo Directivo Nacional de Círculo designa por unanimidad secretario ejecutivo de la institución al doctor Elio Alba Bofill, profesor de City University of New York, Kingsborough. Con el paso del tiempo, bajo su tutela, las colaboraciones aumentan en número y calidad, y Círculo gana mayor reconocimiento. En 1983 se obtiene para la revista el ingreso en la Conference of Editors of Learned Journals de los Estados Unidos, institución a la que todavía permanece afiliada. En la actualidad, Círculo, Revista de Cultura, aparece en los más prestigiosos índices bibliográficos de Estados Unidos, América Hispana y Europa. Además, el CCP cuenta para cumplir sus fines con la colaboración de los distintos capítulos que se han ido creando en el país. La extraordinaria y fecunda actividad desplegada por los mismos se aprecia en los programas en los que se ha propiciado el cultivo de amplias manifestaciones culturales. Termino. El eje inspirador de esta valiosa asociación, sin lugar a dudas, ha sido desde 1975 el doctor Elio Alba Bofill, quien contra viento y marea ha sabido dirigir la admirable nave transatlántica que es Círculo de Cultura Panamericano. 41 años de total dedicación y entrega junto con su esposa, la incansable editora asociada Esther Sánchez Grey Alba, para que los fines de la institución puedan ser llevados adelante, salvaguardando con ello la promoción del conocimiento de la valiosa cultura hispánica en un país donde se hace asequible la defensa de esos grandes valores democráticos de la sociedad panamericana, sin trabas políticas o culturales que el Círculo juró un día salvaguardar. Gracias, Elio. Gracias, Charito. Por supuesto, esto no es un adiós.
es solamente un sentido homenaje. Ha sido un honor para todos nosotros, los miembros del Círculo de Cultura Panamericano, servir al hispanismo bajo su sabia dirección. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, ahora para dar término a la clausura del Congreso, por la ausencia de Tony Madrigal, que está enfermo hoy, nuestro querido Octavio de la Suárez dirá unas palabras. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy. Ya me quitó las palabras que quería decir. Pero bueno, con esta ponencia damos clausura a este 36º Congreso de Verano del Círculo de Cultura Panamericano y queremos darle las gracias a todos ustedes por su cooperación y asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.